Cuando la gente habla de los horrores de la Primera Guerra Mundial, suele mencionar las trincheras, la artillería, las ametralladoras. Eran pesadillas estáticas e indefinidas. Pero existió otro tipo de espanto que rara vez ocupa los titulares: los asaltantes de trincheras. En 1914, el mundo creía en la guerra moderna. El acero sustituía al valor. Sin embargo, la realidad industrial empujó a los hombres de vuelta a la brutalidad primaria. Los instrumentos para el asesinato sistemático aparecerán más tarde, pero la necesidad surgió el primer día. Fue una regresión técnica. Imagina el silencio absoluto de la tierra de nadie. De pronto, un golpe seco. El sonido del metal chocando contra el hueso. No hay pólvora, no hay explosiones, solo el peso de un cuerpo cayendo en el barro. Había dos capas en este conflicto: la espera pasiva bajo las bombas y el asesinato activo cuerpo a cuerpo. Los generales planeaban ataques a gran escala, pero el soldado raso se enfrentaba a una paradoja física. El arma principal de la infantería no era el fusil, era un pico de acero de 20 pulgadas. El alto mando ordenó entrenar a los hombres para ataques directos al cuello y al pecho. El arma principal de la infantería en 1914 no era la ametralladora, era una aguja de acero de 50 centímetros. La guerra se planteaba como un duelo de esgrima a escala industrial. Los ingenieros no buscaban cadencia de tiro, buscaban alcance. El objetivo era simple: apuñalar al enemigo antes de que él pudiera tocarte. Esto desató una carrera armamentística absurda. Las naciones competían por fabricar el rifle más largo del mundo. El modelo francés Lebel 1886 lideraba la apuesta. Su bayoneta medía 50 centímetros de largo. El acero tenía una sección transversal en forma de X. No estaba diseñada para cortar, estaba diseñada para perforar capotes de lana gruesa y carne con la precisión de un punzón. Al encastrar la bayoneta en el fusil, el arma alcanzaba un largo total de 1,82 metros, 6 pies de acero y madera. Curiosamente, esa era la profundidad estándar de una tumba en aquella época. Los alemanes temían este diseño. Lo bautizaron como la aguja francesa. Era un estilete quirúrgico en manos de un campesino. Berlín respondió con el Gewehr 98. Su bayoneta rozaba también los 50 centímetros. La longitud total del conjunto era de 1,75 metros. Un soldado promedio de la época medía menos que su propia arma. ¿Por qué tal longitud? La lógica era del siglo XIX. El infante debía ser capaz de derribar a un jinete desde su caballo. Los planificadores ignoraban que la caballería estaba muerta. Seguían diseñando herramientas para una guerra que ya no existía. El entrenamiento era mecánico: estocada, parada, fondo. Los manuales daban órdenes quirúrgicas. Los soldados memorizaban los puntos críticos, la garganta y el pecho. Los ingenieros alemanes fueron más allá y añadieron a su equipo el modelo con lomo de sierra. No era un arma de tortura, era una herramienta técnica. La bayoneta contaba exactamente con 29 dientes dobles en su parte superior. Su función era puramente logística: cortar maleza, alambre y madera para las posiciones de artillería. Las unidades de pioneros la necesitaban para construir, no para mutilar. Pero en el campo de batalla, la lógica de los ingenieros chocó con el pánico de las trincheras. ¿Era realmente efectiva en combate? La ciencia balística dice que no. El lomo dentado se atascaba en el uniforme del enemigo. Retirarla después de una estocada era lento y peligroso. Sin embargo, los aliados usaron la bayoneta como el ejemplo perfecto de la barbarie germánica. La propaganda transformó una sierra de carpintero en un instrumento sádico diseñado para destrozar órganos internos. La imagen vendía periódicos. El mito superó a la física. El miedo se apoderó de las líneas alemanas. Los soldados sabían que ser capturado con este metal significaba una ejecución inmediata y brutal. El alto mando reaccionó ante el pánico de sus propias tropas. Modificar cada unidad era un proceso artesanal. Un soldado necesitaba casi una hora de trabajo con la lima para eliminar el estigma de su arma. Miles de hombres pasaron noches enteras en el barro realizando la misma tarea mecánica. Borraban la sierra, alisaban el acero. Los soldados estallaron en una actividad febril y limaron todos los dientes de sus bayonetas. Estas bayonetas de 70 centímetros no eran un error de diseño. Eran el resultado de una obsesión teórica del Estado Mayor francés. ¿Por qué los soldados marchaban hacia las ametralladoras en pantalones rojos? La respuesta estaba en la humillación de 1871. Tras la derrota ante Prusia, París buscó una cura psicológica.
La solución fue la doctrina de la ofensiva a ultranza. Los generales no confiaban en la logística, confiaban en el espíritu. Creían que la voluntad de hierro de un hombre podía desviar las balas de acero. La estética era el arma principal. El uniforme francés mantenía el color rojo brillante en los pantalones, un blanco perfecto sobre el verde del campo. Cuando el Ministerio de Guerra propuso un camuflaje gris o caqui, el mando militar se negó en redondo. Consideraban que la discreción era un síntoma de cobardía. Para los generales, el color rojo mantenía vivo el orgullo y el deseo de atacar. El mando prefirió conservar el brillo de la tela antes que salvar la vida de sus tropas por una cuestión de moral. 27.000 cadáveres en 24 horas. Una cifra que borra del mapa a una ciudad entera. El examen para la teoría del élan vital llegó el 22 de agosto de 1914. Los generales franceses querían sangre y gloria. Ordenaron el avance hacia Alsacia y Lorena. El espectáculo era del siglo XIX. Pantalones rojo brillante, chaquetas azules, banderas desplegadas y orquestas tocando marchas militares. El oficial desenvainó su sable de acero, caminó al frente de la columna. El sol brillaba en su hoja. Los soldados marcharon en formación cerrada. Un bloque compacto de carne y tela colorida. Era el blanco perfecto. ¿Qué sucede cuando el romanticismo choca con la industria? La respuesta fue el metal. Las ametralladoras alemanas no necesitaban puntería, solo cadencia. El fuego cegó las filas antes de que los franceses vieran al enemigo. Fue el día más sangriento en toda la historia militar de Francia. 24 horas, 24.000 muertos. La doctrina del ataque a bayoneta se hundió en el barro de Alsacia. Pero el mando alemán no aprendió la lección. Durante la batalla del Marne, el príncipe heredero Guillermo buscó su propia victoria épica. 100.000 soldados alemanes recibieron una orden: calar bayonetas. El asalto sería nocturno, una masa gris moviéndose en la oscuridad. El estruendo de los cañones de 75 milímetros ahogó cualquier grito de guerra. La artillería francesa disparó a quemarropa contra las filas compactas. El caos fue absoluto. En la negrura, 2 unidades alemanas se confundieron. Abrieron fuego entre ellas. Los proyectiles destrozaron a sus propios compañeros a unos pocos metros de distancia. El ataque se colapsó bajo el peso de 15.000 bajas. Los supervivientes de aquella carnicería hicieron lo único que podían para no morir. Empezaron a cavar. La pala se volvió tan vital como el fusil. El campo de batalla cambió para siempre. La aviación debutó como el ojo absoluto del mando. El reconocimiento aéreo eliminó el factor sorpresa. Los generales ya no adivinaban qué había tras la colina. Lo veían todo. Maniobrar en secreto se volvió físicamente imposible. Cualquier movimiento de tropas quedaba expuesto en minutos. ¿Cómo flanquear a un enemigo que te observa desde el cielo? No había forma. La carrera hacia el mar se convirtió en un choque de trenes frontal. Cada intento de rodear al oponente terminaba en un muro de proyectiles. La artillería pesada y las ametralladoras dictaban la ley. Cruzar terreno abierto era un suicidio matemático. La potencia de fuego superó por completo a la velocidad humana. El frente se detuvo. Lo que empezaron como simples agujeros para esconder la cabeza se transformó en una red de ingeniería. Las palas golpeaban la tierra noche y día. Las zanjas temporales se convirtieron en líneas permanentes. Hacia el invierno de 1914, la geografía de la guerra cambió para siempre. Las líneas de tierra removidas se unieron, formaron una cicatriz continua que serpenteaba desde la costa belga hasta la frontera suiza. 700 kilómetros de fortificaciones ininterrumpidas, 440 millas de alambre de espino y lodo. El mapa ya no tenía espacios vacíos. ¿Cómo flanquear un muro que cruza un continente? No había respuesta. Las maniobras de caballería y los ataques envolventes murieron frente a esta barrera física. Cada ofensiva se convirtió en un choque frontal suicida contra posiciones preparadas. Aquí surgió la paradoja técnica. La potencia de fuego había alcanzado una escala industrial, pero la táctica seguía estancada en el siglo XIX. La defensa superaba a la ofensiva en cada kilómetro. Los generales tenían ametralladoras, pero pensaban en términos de bayonetas. El resultado de este error de cálculo fue una carnicería sin precedentes. 4 millones de bajas en solo 5 meses. ¿Cómo perforar 440 millas de defensa? La respuesta de los generales pesaba miles de toneladas de acero. La artillería era el nuevo algoritmo de guerra. La lógica era puramente matemática: bombardear, triturar, avanzar. Durante 7 días seguidos, los británicos golpearon las líneas alemanas en el Somme.
1.500.000 proyectiles cayeron sobre un solo sector del frente. ¿Puede la artillería destruir por completo una defensa? Los estados mayores estaban convencidos de que sí. El proceso era una cadena de montaje industrial. Los artilleros cargaban los obuses rítmicamente. El metal chocaba contra el metal. En el horizonte, las explosiones convertían el alambre de espino en confeti metálico. El estruendo era constante, un martilleo que buscaba colapsar cada trinchera y silenciar cada ametralladora. La teoría dictaba que, tras una semana de fuego, no quedaría nada vivo. Por eso, el mando británico emitió una orden técnica. Al silenciarse los cañones, la infantería no debía correr, debían caminar. Los soldados salieron de sus posiciones cargando equipos de 30 kilos. Avanzaban a paso lento, en líneas rectas, cruzando la tierra de nadie como si estuvieran en un desfile. El mando impuso este paso de marcha para mantener la cohesión de las filas. La confianza de los oficiales era total. Los generales británicos aseguraron a sus hombres que ni siquiera una rata habría sobrevivido a tal cantidad de explosivos. El optimismo del alto mando era absoluto. 1.500.000 proyectiles golpearon el Somme, pero la física jugaba a favor del hormigón. La artillería británica martilleó la tierra durante 7 días seguidos. Los generales esperaban encontrar un cementerio. Encontraron una fortaleza intacta. Los alemanes no estaban en las trincheras, estaban debajo. Construyeron refugios a 12 metros de profundidad. 12 metros representan la altura de un edificio de 4 plantas, pero excavado hacia el núcleo de la tierra. El techo era de hormigón armado. El bombardeo más pesado de la historia sonaba arriba como un eco lejano. Los soldados alemanes jugaban a las cartas, fumaban, esperaban. Mientras el acero británico removía el lodo superficial, el hormigón alemán mantenía la calma. 12 metros de profundidad. El cálculo británico ignoró la geología y la ingeniería. De pronto, el estruendo cesó. El silencio fue total. Los alemanes soltaron las cartas y agarraron sus fusiles. Subieron las escaleras a toda prisa. Las ametralladoras volvieron a sus nidos. Se escuchó el chasquido metálico de los cerrojos al encajar la primera bala. La infantería británica caminaba por tierra de nadie. Los oficiales les prohibieron correr. Confiaban en que el enemigo estaba muerto. No lo estaba. Las ametralladoras alemanas abrieron fuego y barrieron las oleadas de hombres, una tras otra, sin descanso. Si los británicos tomaban una sección de trinchera, la victoria duraba horas. Detrás de la primera línea había 2 más. Los atacantes llegaban diezmados y sin suministros. El contraataque alemán los expulsaba antes del amanecer. Tras una semana de fuego, las líneas en el mapa no se movieron. 19.000 británicos murieron el primer día. El resultado fue nulo. 1915. Las ofensivas masivas fracasaron. 19.000 británicos cayeron en un solo día y el mapa no se movió ni un milímetro. La física del hormigón derrotó a la infantería. Los generales necesitaban otra opción. El frente exigía un cambio de paradigma. Surgió el terror a pequeña escala, incursiones nocturnas, golpear y huir. El objetivo no era conquistar territorio ni romper la línea definitiva. Era infiltrarse, destruir y salir antes de la respuesta enemiga. Un sistema basado en el sigilo y la velocidad. Los canadienses se convirtieron en los pioneros de esta táctica. Ellos perfeccionaron el arte del asalto quirúrgico en la oscuridad. Los ataques no cambiaban las fronteras, pero quebraban la mente del enemigo. El soldado en la trinchera ya no temía solo al proyectil lejano. Temía al hombre que aparecía de la nada con un cuchillo. La guerra industrial obligó a los hombres a regresar al combate medieval. Los soldados recuperaron las armas blancas de siglos pasados. El invento más letal de 1915 no fue la ametralladora, fue un simple ángulo geométrico. Los ingenieros diseñaron las trincheras como laberintos de 7 pies de profundidad y 6 de ancho. Los alemanes fueron más lejos. Excavaron hasta los 12 pies y reforzaron las paredes con madera o concreto. ¿Por qué curvar las líneas de defensa? Una trinchera recta es una fosa común. Un solo proyectil explotando en el centro barrería a cientos de hombres en segundos. El zigzag contenía la muerte. La onda expansiva se detenía en seco contra el siguiente muro de tierra. Solo morían los pocos soldados del tramo afectado. El resto seguía vivo. Pero la seguridad tenía un precio táctico. La visibilidad cayó a 30 pies. Eso es menos de 10 metros. Es menos que la distancia de frenado de un coche a baja velocidad. En 2 años, este callejón sin salida arquitectónico obligará a los ejércitos a regresar a la Edad Media.
La ingeniería rompió la lógica del combate a distancia. El soldado caminaba por pasillos estrechos con un fusil de cerrojo diseñado para matar a 300 yardas. El arma era demasiado larga. La punta chocaba contra las paredes. Al girar una esquina, el culatazo contra la madera de los refuerzos delataba al infante. El sonido era seco, delatador. El rifle se convirtió en un estorbo. El acero del fusil medía casi 1,5 metros con la bayoneta calada. En un espacio de 6 pies de ancho, no había margen para apuntar, solo para apuñalar. Pero el hueso y la madera eran trampas físicas. Un soldado australiano observó a su compañero clavar la bayoneta en un alemán con demasiada fuerza. La hoja atravesó el cuerpo y se hundió en una viga de madera dura. El metal quedó soldado al poste. Fue imposible sacarlo. El soldado tuvo que soltar el seguro, abandonar el arma y dejar al enemigo clavado en la estructura hasta que murió. Cuando la geometría mató al rifle, los soldados recordaron las lecciones de sus ancestros. El espacio se volvió denso. 30 pies de visibilidad convirtieron el arma de largo alcance en un estorbo de madera y acero. La tecnología de 1914 fracasó en el barro. Guerra industrial del siglo XX. El arma, una masa con clavos. No fue un retroceso por barbarie. Fue una adaptación de ingeniería a la falta de espacio. Las masas de trinchera regresaron al frente. Los soldados vaciaban carcasas de granadas Mills y las fijaban a mangos de madera. Otros usaban el mango de su herramienta de excavación. Añadían pesas de plomo. Clavaban tachuelas de bota en la cabeza de madera para maximizar el desgarro. Surgieron diseños con bobinas flexibles para aumentar la fuerza del impacto. Algunos modelos imitaban fielmente los Morgenstern medievales con sus puntas de hierro. La fuerza bruta sustituyó a la balística. El silencio sustituyó a la pólvora. El cuchillo evolucionó bajo la misma lógica de asfixia. El modelo más célebre fue el Mark I estadounidense. Observa el brillo del latón en la empuñadura. Un protector de nudillos integrado. Púas de acero para evitar que el enemigo sujetara la mano del atacante. El pomo terminaba en una punta de acero llamada Skull Crusher Cap, el triturador de cráneos. Cada hoja salía de fábrica con un acabado negro mate, sin reflejos, sin destellos bajo la luz de la luna que pudieran delatar la posición de la patrulla. En la oscuridad total, el arma debía ser invisible antes de ser letal. Sin embargo, los garrotes y las dagas sofisticadas tenían un límite mecánico. Las masas se rompían. Los cuchillos se atascaban en las costillas. Las tropas de asalto necesitaban algo más pesado, más resistente y con mayor alcance. La pala de trinchera, afilada como una cuchilla, resultó ser más letal que cualquier masa diseñada en un taller. La pala de trinchera no era un accesorio, era un hacha. Los soldados afilaban sus bordes hasta convertirlos en cuchillas. Un golpe seco destrozaba huesos y cortaba tendones. A diferencia de la bayoneta, la pala nunca se quedaba trabada entre las costillas, entraba y salía con rapidez. El acero no solo servía para matar, también para intentar sobrevivir. El mando alemán introdujo corazas de acero de 9 kilos. Eran eficaces contra la metralla, pero inútiles para el asalto. Solo los centinelas y ametralladores, anclados a su posición, podían soportar ese peso. Para un soldado que debía correr entre el barro, la protección era una trampa mortal. Estados Unidos llevó la ingeniería al extremo con el escudo Brewster. Era una estructura de acero al cromoníquel diseñada para detener balas de fusil. Funcionaba, pero el costo era físico. ¿Cuánto sacrificio exige la invulnerabilidad? El escudo Brewster pesaba 18 kilos. Esa masa representaba la mitad de todo el equipo de un soldado de infantería. 40 libras de acero contra una sola arista afilada. El peso venció a la protección. El ejército estadounidense descartó el escudo y jamás lo envió al campo de batalla. Las herramientas estaban listas. Solo faltaba encontrar a quienes se atrevieran a usarlas. El concepto de grupos pequeños pasó de la teoría a la práctica en el barro de Flandes. 1915, 28 de febrero. 100 hombres del regimiento Princess Patricia's Canadian Light Infantry avanzan hacia las posiciones alemanas en Saint-Éloi. No es una carga masiva, es una incisión quirúrgica. En minutos destruyen 30 metros de trincheras enemigas. El costo, 5 muertos, 7 heridos y 2 desaparecidos. El mando canadiense toma nota. La masa falla, la precisión vence. 9 meses después, la teoría se convierte en sistema en la granja Petit Douve. 170 voluntarios, 10 días de preparación obsesiva. Los soldados entrenan sobre maquetas de madera y tierra. Patrullas de reconocimiento trazan cada centímetro del terreno. No hay espacio para el azar.
La noche del 17 de noviembre, el ritual comienza. Los hombres se ennegrecen los rostros con corcho quemado. Un brillo oscuro bajo la lluvia. Se arrancan las insignias, se quitan los galones. Si los capturan, son fantasmas sin nombre. A las 2:30 de la madrugada, la artillería golpea las alambradas. La guardia alemana se refugia de la lluvia torrencial. Es el error fatal. Los canadienses emergen de la oscuridad como espectros negros. El asalto dura solo 20 minutos. 30 alemanes mueren en el cuerpo a cuerpo. Los atacantes arrastran consigo 12 prisioneros y un tesoro técnico, las nuevas máscaras antigas de caucho alemán. El costo de la operación fue un solo hombre muerto por fuego amigo y un herido leve. El éxito de los canadienses demostró una verdad matemática simple. ¿Por qué arriesgar miles de vidas por 30 metros de lodo? La respuesta está en el efecto de choque. Un ataque masivo requiere millones en artillería. El bombardeo avisa al enemigo. El estruendo elimina el factor sorpresa. Los cañones machacan la tierra, pero a menudo dejan intactas las ametralladoras. Un puñado de hombres gateando en la oscuridad no necesita fuego de apoyo. El silencio es su blindaje. 10 hombres son invisibles, 1000 hombres son un blanco. La sección de trinchera elegida se convierte en un microobjetivo. Los asaltantes no cortan el alambre en todo el frente, solo necesitan un camino, un solo punto de ruptura. Entran, ejecutan y desaparecen. Es la economía de la violencia, el máximo daño con el mínimo rastro. La eficiencia de este sistema depende de la sincronización absoluta. Un solo grito o el choque de un metal contra una piedra arruinan la operación. En el caos de la guerra industrial, este nivel de precisión era una anomalía. Pocas veces el plan sobrevivía al contacto con el enemigo. El éxito táctico ocultaba un propósito siniestro. Los generales necesitaban algo más que información. Necesitaban odio. En los sectores tranquilos operaba el sistema de vivir y dejar vivir. Era un pacto invisible. Los soldados no disparaban a matar. Acordaban no bombardear las letrinas ni atacar durante el desayuno. La humanidad sobrevivía en las grietas de la guerra. Pero los oficiales veían en esto un fallo del sistema. El mando creía que la inactividad ablandaba el espíritu ofensivo. Los soldados no disparaban a los retretes enemigos. Los oficiales enviaban patrullas para reventar el pacto. El objetivo oficial era capturar prisioneros y destruir nidos de ametralladoras. La realidad era técnica, forzar el retorno al combate activo. La preparación era meticulosa. Los asaltantes se oscurecían la cara con corcho quemado. El olor a carbón rancio los acompañaba en la oscuridad. Se quitaban cualquier objeto que brillara o hiciera ruido. Usaban guantes de goma gruesos para manipular el alambre de espino sin emitir un solo sonido. Cada segundo contaba. El límite eran 20 minutos exactos. Era el tiempo necesario para golpear y huir antes de que llegaran los refuerzos enemigos. En el silencio de la tierra de nadie, el acero hacía el trabajo sucio. Cuando el sigilo fallaba, los hombres utilizaban bombas y pistolas. ¿A qué velocidad se mueve la muerte? Pulgada a pulgada, sobre el vientre. Para romper la paz, primero había que cruzar el infierno. La tierra de nadie no era un campo de batalla, era un problema de ingeniería y fricción. 300 yardas de barro, cráteres y escombros. En los puntos más críticos, la distancia se reducía a apenas 30 pies. El espacio se volvía una trampa geométrica. El movimiento exigía una paciencia absoluta. Un soldado podía tardar horas en recorrer una distancia que se corre en segundos. El roce del uniforme contra el suelo era el único sonido permitido. Si te movías con la lentitud suficiente, desaparecías. Pero el terreno no era el único enemigo. El alambre de espinas formaba muros de 30 pies de ancho, 6 pies de altura, filas interminables de estacas de hierro entrelazadas. Para detectar intrusos, los defensores colgaban latas vacías de conserva. Un solo toque provocaba un traqueteo metálico. Era la señal de muerte. Para evitar el desastre, grupos de corte salían noches antes, abrían pasillos en el metal para que el grupo principal pasara menos tiempo al descubierto. Cada segundo en el exterior era un riesgo inaceptable. El sigilo absoluto dependía de la ausencia de luz. El peligro real comenzaba con el ascenso de las bengalas. Ambos bandos utilizaban proyectiles de iluminación conocidos como Star Shells. En la oscuridad absoluta, el magnesio es el principal enemigo del asaltante. Estas carcasas estallaban a una altura precisa. Liberaban una bengala de magnesio suspendida de un pequeño paracaídas.
¿Cuánto duraba este sol artificial? El magnesio ardía con furia durante 1 minuto o más. La tierra de nadie pasaba de la negrura total a la claridad del mediodía. Los alemanes usaban además pistolas de bengalas. Eran destellos rápidos, 10 o 15 segundos de exposición letal. El brillo blanco cortaba los ojos. Al ver el ascenso del proyectil, los incursores se congelaban. El movimiento significaba la muerte. Cualquier sombra desplazándose bajo el resplandor activaba las ametralladoras. Los veteranos aplicaban una regla física estricta. Bajaban la cabeza. Cerraban los ojos con fuerza para evitar que la luz se reflejara en sus pupilas. Cuando el magnesio se apagaba sin disparos, el oído se convertía en el único radar. La oscuridad total no significaba seguridad, significaba que el enemigo estaba cerca. En la tierra de nadie operaban los puestos de escucha. Eran pozos avanzados, ocultos frente a la línea principal. Su única misión, detectar el crujido de una bota o el roce de un uniforme. Un solo error activaba la alarma. En segundos, todo el sector abría fuego ciego sobre el barro. ¿Cómo se eliminaba esta variable? Los incursores reptaban palmo a palmo, identificaban el puesto, se acercaban por la espalda. El objetivo era silenciar al centinela de forma manual antes de que tocara el silbato. La muerte debía ser muda. El espacio entre trincheras nunca estaba vacío. Las patrullas de reconocimiento cruzaban sus rutas en la oscuridad. El encuentro era una variable estadística inevitable. En los cráteres de artillería se libraban combates desesperados cuerpo a cuerpo, sin bayonetas, solo puñales y manos. Los veteranos conocían una regla no escrita. Si el enemigo dejaba de lanzar bengalas y guardaba un silencio absoluto, era una señal de peligro. Significaba que ellos también tenían hombres fuera. Sus propias patrullas estaban moviéndose en las sombras. A veces, 2 grupos enemigos se encontraban frente a frente en el vacío. 10 hombres contra 10 hombres. Nadie disparaba. Ambos bandos sabían que el primer estallido atraería el fuego de artillería de las 2 líneas. Nadie regresaría vivo a su trinchera. Las patrullas se miraban en la penumbra y retrocedían lentamente. Cada grupo seguía su camino en direcciones opuestas. El momento más crítico ocurría cuando los pies golpeaban el fondo de la trinchera enemiga. El silencio moría. La geometría del búnker se convertía en una trampa de 3 dimensiones. Un soldado salta al vacío oscuro. Sus botas aplastan el barro. Al frente, un fogonazo ilumina un rostro desconocido. Los gritos en una lengua extraña rebotan contra las paredes de tierra. No hay espacio para el retroceso. Cada segundo en la zanja enemiga era una apuesta suicida. La geometría dictaba el destino. Si el asalto tardaba más de 10 segundos en consolidarse, los sectores vecinos daban la alarma. Los soldados alemanes o británicos corrían por los túneles laterales con las bayonetas caladas. La orden era clara: caos absoluto. Los asaltantes lanzaban granadas de fragmentación hacia las literas de las cuevas. El estallido dentro del espacio confinado no dejaba supervivientes. Destruían los puestos de ametralladoras. Golpeaban con culatas y palas de trinchera. En medio del humo, el objetivo principal, el prisionero. Un soldado vivo valía más que 10 muertos. Lo arrastraban por el cuello, amordazado, mientras el aire se llenaba de trazadoras. La tierra de nadie se iluminaba con bengalas de magnesio. 0 opciones para el error durante la retirada. La orientación desaparecía bajo el fuego de artillería. Un sargento asustado arrastraba a un herido bajo la lluvia de metralla. El pánico borraba los puntos de referencia. Los asaltantes corrían hacia la primera silueta de trinchera que veían en el horizonte de lodo. Saltaban al interior con un suspiro de alivio. Pero el alivio duraba un instante. El hombre frente a ellos no hablaba su idioma. Los soldados regresaron por error a la trinchera enemiga que acababan de atacar. Sobrevivir al combate cuerpo a cuerpo es solo la mitad del trabajo. La otra mitad consiste en no recibir una bala de tus propios compañeros al volver. ¿Por qué el regreso era más peligroso que el ataque? La respuesta está en una descoordinación total entre la infantería y el Estado Mayor. El algoritmo de retorno era un sistema fallido. Los centinelas en las trincheras aliadas esperaban el regreso, pero los nervios dominaban la oscuridad. El soldado escuchaba el metal, un clic seco. El cerrojo de un rifle Lee Enfield se cerraba a pocos metros. En el caos del fuego enemigo, cualquier silueta sobre el parapeto era un blanco. Las patrullas usaban sistemas de contraseñas. Era la única defensa contra el fuego amigo. Pero la cadena de información se rompía constantemente. Un centinela era relevado tras su turno. El nuevo soldado ocupaba el puesto sin recibir el aviso de que una patrulla seguía fuera. Sin contraseña, solo quedaba el plomo.
30 millas. Esa era la distancia que separaba el barro de los despachos. Los oficiales del mando superior exigían informes frescos sobre las posiciones enemigas. El riesgo era total, el objetivo trivial. Enviaban hombres a morir solo para actualizar un mapa de papel. Esta sangría inútil de tropas de élite obligaría pronto al mando a buscar soluciones técnicas extremas. Muchas operaciones desaparecieron de los registros oficiales. 0 supervivientes. Grupos enteros de asalto salían hacia la tierra de nadie y nunca regresaban. Si el ataque tenía éxito, la respuesta era predecible. Una lluvia de artillería pesada la noche siguiente. El riesgo no valía el informe. Muchos asaltos simplemente no figuraban en los libros de mando, porque nadie regresó para contarlos. Para sobrevivir al caos de las distancias cortas, los estadounidenses trajeron a Europa una tecnología perfeccionada en el salvaje oeste. Era el Winchester Model 1897. No era un fusil, era una herramienta de limpieza de áreas. Su mecánica carecía de desconectador de gatillo. El diseño permitía el slam fire. El soldado mantenía el dedo a fondo y movía el guardamanos. El arma disparaba cada vez que el cerrojo cerraba la recámara. La secuencia era mecánica. Gatillo presionado. Deslizamiento del celo hacia atrás. La vaina vacía saltaba por los aires. El celo volvía hacia adelante. Golpe de metal. Estruendo. Repetición. Un soldado entrenado vaciaba los 6 cartuchos en solo 2 segundos. En un túnel de 2 metros de ancho, apuntar era secundario. El plomo saturaba el espacio. La cadencia era comparable a la de una ametralladora, pero concentrada en un solo hombre. El sonido del mecanismo y el rugido de los disparos convertían la trinchera en una carnicería industrial. ¿Cómo reaccionó el mando enemigo? Berlín entró en pánico diplomático. El gobierno alemán presentó una protesta formal. Calificaron el uso de la escopeta como una violación a las leyes de la guerra. Argumentaron que causaba un sufrimiento innecesario. Amenazaron con ejecutar a cualquier prisionero que portara el arma o incluso un solo cartucho. El cinismo era absoluto. Los mismos generales que autorizaron el uso de gas mostaza y lanzallamas hablaban de humanidad. Los aliados respondieron con frialdad. Recordaron a Alemania sus propios métodos químicos e incendiarios. La advertencia fue clara. Cualquier represalia contra los usuarios del Winchester tendría consecuencias 10 veces peores. La amenaza surtió efecto y el alto mando aliado autorizó oficialmente el uso masivo del arma. Mientras los diplomáticos discutían la ética de las escopetas, los ingenieros alemanes diseñaron una solución técnica definitiva. El combate cambió. El revólver Webley británico funcionaba bien en el barro, pero su capacidad era limitada. 6 disparos, nada más. Los oficiales portaban pistolas como símbolo de rango, pero los asaltantes las necesitaban para sobrevivir. El Colt 1911 estadounidense y la Luger alemana se convirtieron en herramientas de primera línea. La densidad de fuego era el problema matemático a resolver. Una Luger ofrecía 8 disparos, el asalto requería más. En 1918, la industria alemana entregó el MP-18. Fue el primer subfusil real de la historia. Utilizaba munición de 9 milímetros. Su cargador de tambor alojaba 32 cartuchos. ¿Cuál era su ventaja mecánica? La velocidad. El MP-18 disparaba 400 balas por minuto. Esto es 40 veces más rápido que un fusil Mauser convencional. Un solo hombre podía barrer una sección entera de la trinchera en segundos. El espacio cerrado dejó de ser una ventaja para el defensor. Aproximadamente 3.000 unidades llegaron al frente antes del colapso final. No cambiaron el curso de la guerra, pero validaron un algoritmo de combate letal. Cada subfusil moderno, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, utiliza la arquitectura básica de este diseño alemán. El MP-18 estableció un estándar del fuego automático individual. El diseño del MP-18 dictó el perfil de su usuario. No era un fusil para un recluta cualquiera. Requería un especialista con parámetros físicos exactos. ¿Quiénes recibían este equipo? Solo voluntarios menores de 25 años. La selección era rigurosa. Buscaban hombres con antecedentes atléticos, capaces de soportar una carga técnica asfixiante. El equipo no era un uniforme, sino un set de herramientas para una tarea industrial. El peso era el primer enemigo. Cada soldado llevaba sacos repletos de granadas. Al correr, las bolsas golpeaban los muslos con cada zancada. El ritmo era frenético. En el cinturón, la pistola Luger incluía un culatín de madera y un cargador de tambor con 32 cartuchos.
Si el automatismo fallaba, el soldado recurría al acero. La potencia de fuego se movía con ellos. Los destacamentos arrastraban el MG-0815, una versión aligerada de la ametralladora estándar, y lanzallamas compactos. El arsenal terminaba en lo primitivo. Mazas, cuchillos y porras de trinchera colgaban del equipo para el choque final. Estaban equipados para el combate a muerte en espacios cerrados. Con 32 cartuchos en el cargador y granadas de mano, estas unidades dejaron de asaltar trincheras de frente. La vieja táctica de olas humanas murió. El mando alemán reprogramó el algoritmo del ataque. Ya no importaba cubrir todo el frente. ¿Cómo funcionaba este sistema de infiltración? El objetivo era un punto débil, no una línea entera. El movimiento imitaba al agua filtrándose por una presa agrietada. El pelotón avanzaba, encontraba un nido de ametralladoras fortificado. No se detenían a morir allí, lo rodeaban por los flancos. Los soldados de la segunda línea se encargarían de los puntos fuertes más tarde. Los especialistas seguían adelante, siempre hacia el fondo. Golpeaban la artillería en la retaguardia, asaltaban los puestos de mando, cortaban los cables de teléfono. El oficial al mando en el búnker perdía el contacto con sus hombres. Las órdenes no llegaban. El suministro se detenía. La defensa se colapsaba desde adentro porque el cerebro de la unidad estaba desconectado del cuerpo. Esto no era una incursión de reconocimiento, era un hackeo sistémico de la defensa enemiga. La comunicación por cable era demasiado lenta para este ritmo. Por eso, los oficiales jóvenes recibieron un poder inaudito. Tenían independencia total para decidir el rumbo del ataque según lo que veían en el barro. No esperaban órdenes de arriba. El juicio personal sustituyó al manual rígido. El éxito dependía de la iniciativa individual en tiempo real. Los comandantes aceptaron que el control centralizado había terminado. La teoría de la infiltración pasó su prueba de fuego en las montañas de Italia en octubre de 1917. Roma creó a los Arditi, los osados, unidades de élite formadas solo por voluntarios, los más aptos y temerarios. Mientras Alemania integraba las tácticas de asalto en todo su ejército, Italia las aisló en grupos cerrados. El culto al heroísmo sustituyó a la lógica industrial. Algunos Arditi entraban en combate cargando solo granadas y sus dagas características. Sembraron el terror, pero el precio fue el exterminio. Sus tasas de bajas eran astronómicas. Muchos asaltos terminaban con el regreso de nadie. El valor individual no pudo contra el sistema. ¿Cómo respondió Alemania? Con eficiencia técnica. En la batalla de Caporetto, las unidades de asalto alemanas no buscaron gloria, sino resultados. Un joven comandante de 26 años personificó este cambio, Erwin Rommel. Rommel no asaltó trincheras, encontró senderos ocultos, flanqueó las posiciones enemigas, atacó por la espalda donde nadie lo esperaba. Con solo 150 hombres, capturó a 1.500 prisioneros italianos en una sola acción. La velocidad anuló la resistencia. El colapso italiano fue total. 265.000 soldados terminaron como prisioneros. Es una cifra superior a la población de ciudades enteras de la época. Las tropas avanzaron casi 100 kilómetros hacia Venecia en pocos días. El éxito táctico de Rommel convenció a Berlín de concentrar sus esfuerzos finales lejos de los Alpes. El foco del alto mando se desplazó definitivamente hacia el frente occidental. Berlín movió su última ficha. 50 divisiones llegaron desde el frente oriental tras la salida de Rusia. Por primera vez desde 1914, Alemania superaba en número a los aliados en el oeste. Era una carrera contra el tiempo. Debían ganar antes de que el despliegue estadounidense fuera total. 21 de marzo, 5 de la mañana, la tierra se abrió. 1 millón de proyectiles impactaron en solo 5 horas. Fue el bombardeo de artillería más denso de toda la guerra. El estruendo se escuchaba en Londres. La niebla cubrió el campo de batalla. Los Stormtroopers se deslizaron entre las líneas británicas, sin ser vistos, sin resistencia. Avanzaron 64 kilómetros en 14 días. El frente estancado se rompió. La guerra volvía a ser móvil. Pero el éxito fue su propia trampa. Los soldados corrían, los cañones se hundían, las mulas morían de agotamiento en el lodo. Imagina el paisaje, un desierto de cráteres lunares. Los camiones no pasaban. Los caballos se rompían las patas en los agujeros de las explosiones. Los hombres llegaban a la vanguardia sin pan y sin munición. La velocidad de la infantería había superado a la física de los suministros. La logística mató la táctica. Las unidades de élite, formadas por los hombres más capaces de cada regimiento, se desangraron en el vacío.
Eran piezas irreemplazables del motor alemán. En pocas semanas, las bajas de estas fuerzas de choque alcanzaron niveles insostenibles. Mientras los soldados de élite morían sin suministros, los aliados respondieron a la táctica de infantería con máquinas de acero. 400 tanques irrumpieron en las líneas alemanas. Fue el mayor ataque de fuerzas combinadas visto hasta ese momento. El motor sustituyó al músculo. La logística aplastó al valor. ¿Cómo terminó la guerra de las tecnologías? Con palos y palas afiladas. El colapso fue total. Para el otoño de 1918, los aliados capturaron a 100.000 prisioneros alemanes. El frente se desmoronaba. El 11 de noviembre de 1918 llegó el armisticio. Los disparos cesaron, pero el daño era irreversible. La Europa de 1914 se creía la cima de la civilización. Era la sociedad más avanzada del planeta. Tenían submarinos, aviones y acorazados. Poseían la ciencia y la industria. Pero la guerra moderna retrocedió hacia lo primitivo. El progreso tecnológico solo sirvió para perfeccionar la carnicería. La paradoja es absoluta. La sofisticación técnica del siglo XX terminó en una masacre medieval. Al final, entre el barro y el gas, el soldado dependía de su instinto más básico. La gran guerra de las máquinas acabó con hombres matándose entre sí con porras de madera y palas de trinchera.